¡Ay, ay! ¡Soy una mujer! ¡Soy una mujer! ¡Ah! Hora de Aventura fue coloridamente oscura. Hora de Aventura fue una de las series de Cartoon Network, la cual trataba básicamente de las aventuras de Finn el humano y Jake el perro, o por lo menos esa era nuestra primera impresión, ya que mientras seguíamos la serie nos dábamos cuenta de lo realmente creepy que podría llegar a ser, siendo esta una serie con mucho potencial para las teorías, predicciones, análisis y creepypastas, siendo fuente de inspiración para muchos creadores de contenido de la época, siendo causa de la creación de muchos canales acerca de teorías y análisis de la serie. Hora de Aventura es el claro ejemplo de cómo crear un mundo abierto. La simple existencia de un mundo y una civilización llena de colores hacía que cuando veamos una ciudad la cual era exactamente la nuestra pero destruida, resalte demasiado. Para mí, Hora de Aventura es una forma de ver el mundo real desde la perspectiva de un niño con una gran imaginación, claro. Había varios capítulos en los que ni siquiera se necesitó la presencia del protagonista Finn o Jake, ya que la serie sabía mantenerse prácticamente sin ellos, y aprovechando eso para mostrar un poco más de la historia y de cómo se creó todo el mundo que ellos conocen como la Tierra de O. Entre ellos conoceríamos a personajes como Limoncito, a Marceline de niña, a Simon en su versión joven y cuerda, y hasta el nacimiento de Bubblegum o la Dulce Princesa. Personajes que al principio de la serie no eran más que simples personajes secundarios. Muy bien, déjame agregar 3 gotas más de diarrea explosiva. ¡Puta, qué asco! Como dije antes, esta serie fue muy analizable, siendo utilizada para creación de diferentes teorías, entre las más famosas, de que la Tierra de O era consecuencia de una tercera guerra mundial, la cual la llamaríamos como la Guerra de los Champiñones, que habría ocasionado graves daños tóxicos a los genes de los sobrevivientes para convertirlos en los seres que vemos hoy en día. Y una prueba de ello son las diferentes bombas nucleares o misiles encontradas alrededor de la serie en las ciudades humanas destruidas, o como cuando se comparaba la ropa y el aspecto de Leech para suponer que era Finn de otra línea temporal. Esta sí que será una buena historia. En mi opinión, el mejor villano que tuvo Hora de Aventura fue el Leech, puesto que este era un ser misterioso, el cual no solo resaltaba por su gran poder, sino por su gran capacidad de planear y atacar sabiamente. Gracias al Leech, las teorías dentro del mundo del internet explotaron aún más, pero no solo eso, sino que gracias a él tuvimos lo que para mí fueron los 3 mejores momentos de toda la serie. El capítulo 26 de la 4ª temporada llamado El Leech, el capítulo 1 y 2 de la 5ª temporada llamado Finn el humano y Jake el perro, y el capítulo 2 de la temporada 6 llamado Escape de la Ciudadela. El Leech fue de los mejores villanos debido a su gran y aterrador aspecto, además de su macabro plan por erradicar la vida en todos los universos y realidades, y debido a que en ese entonces era la época dorada de las teorías, el Leech hizo que la serie se vuelva aún más famosa de lo que ya era, incluso entre los jóvenes y adultos. Arrodíllate. Te espera un mundo de oscuridad y a tu especie la muerte. Eres valiente, pequeño, pero es inútil desafiarme. Simon Petrikov Rielado es uno de los personajes que al principio de la serie se muestran como uno de los más repugnantes, pero que terminó siendo uno de los personajes más queridos, y en mi caso, mi personaje favorito. Me hizo recordar mucho al viejo McGucket de Gravity Falls, porque cada vez que se hablaba del pasado de Simon, antes, durante o después de la Guerra de los Champiñones, sabíamos que sería un capitulazo. Y es comprensible, pues nos dan el origen de su locura y la importancia de la corona que tuvo eso para él, mostrándonos una historia totalmente triste de cómo un hombre correcto y amable terminó sucumbiendo ante la locura y arruinando toda su vida, dejando a su novia y a sus seres queridos en el pasado. Pero también tengo corazón. Para mí, Finn el humano es la representación de nosotros y la perspectiva de cómo un niño puede ver el mundo real. Claro que de una forma algo exagerada, queriendo ser el héroe de todas las situaciones, pero que al final no todo el mundo gira en torno a él. Wow, eso fue muy triste. En tanto a Jake el perro, quería mencionar que aunque muchos llegaron a atacar a su doblador cuando tuvo aquel cambio de voz, sinceramente no fue algo que me haya molestado para nada. Es decir, si ponemos como ejemplo a Darwin en El increíble mundo de Gumball, para aquellos que no sepan, en la versión original de Estados Unidos, Darwin se mantiene con la voz chillona hasta el final de la serie. Sin embargo, en la versión latino, Darwin cambia la voz a ser una más madura, la cual para mí fue una buena decisión, ya que el papel de Darwin era ser el maduro y la razón en comparación a Gumball. Y pasó algo muy parecido con Jake el perro, puesto que desde donde yo lo veo, el cambio de su voz fue justo para el cambio de personalidad que tuvo en esa época, teniendo poco a poco su propia evolución. Pero bueno, al final es solo una opinión subjetiva, es una opinión personal. Déjame saber tu opinión en los comentarios y con mucho gusto los leeré. Hora de Aventura fue una serie realmente increíble y llena de emociones, sobre todo
todo para la época en la que salió. Si quieren una opinión acerca del final, diría que este no fue el mejor que digamos. No me malentiendan, no digo que haya sido malo, pero sí que Cartoon Network, al presionar a los creadores y exigir que la serie termine en solo 4 capítulos del final, se notó. Y se notó grandemente el final apresurado. Siento que si les hubiesen dejado arreglar un poco su final, hubiese sido uno de los mejores finales que pudiésemos haber visto. Sin embargo, como ya sabemos, ese no fue el caso. Aunque HBO Max transmitió como una especie de spin-off, siento que para Islands le tendría que hacer otro video. Así que déjenme en los comentarios si gustan ver en un futuro un video acerca de Islands. Y ya para terminar el video, me gustaría decirles que si les ha gustado el video, no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hable en un futuro. Con eso me despido. Muchas gracias. Yo soy Uther y adiós. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I